Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Centro de Convenciones del Estado de Tlaxcala, es donde se está llevando a cabo el primer Congreso Internacional de Academia Journals en Educación Superior Tecnológica Pública, y tengo el privilegio y más que otra cosa el honor de compartir unas palabras con el doctor Rodolfo Neri Vela, que pues sin lugar a dudas es parte de nuestra historia mexicana ya sin lugar a duda. Y bueno, pues también tengo el privilegio de compartir pues este espacio con mi compañera Perla. Ambos somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Apizac. Muy bien, bueno, ¿usted qué quería hacer cuando era niño? Pues a mí me llamaba mucho la atención la biología, el dibujo. No sabía si iba yo a ser arquitecto, me gustaba mucho dibujar casas principalmente, con mucha vegetación a su alrededor. Me gustaba observar los insectos, tenía colección de mariposas. Era un poco cruel de niño, ¿verdad? Pero pues así somos los niños. Y no soñaba con ser astronauta porque no existían, pero después me interesé mucho por las matemáticas. Me pareció que era un reto. Para mí era como un idioma diferente, algo complicado que si otros lo podían hacer, yo también lo quería aprender. Y después ya me convertí en ingeniero. Bueno, yo voy a ser un poquito más meticuloso en la materia, ya que tuvimos una conferencia bastante interesante al respecto de México y pues todo lo que es el universo. Y precisamente hablando de México, sabemos que en México pues existe la posibilidad de hacer grandes cosas porque los mexicanos somos muy aguerridos y pues por experiencias de gente de otros países pues tenemos la fortuna de tener ese buen estatus de nuestro país. Pero bueno, yo quisiera saber si México tiene la infraestructura necesaria para poder realizar este tipo de estructuras que hace la NASA, por ejemplo. Si tuviera la oportunidad México, ¿podría hacerlo en estos momentos? Pues yo comenzaría diciendo qué se entiende por la infraestructura necesaria. Lo primero que se necesita son recursos humanos. Y creo que tenemos gente muy valiosa, mexicana, jóvenes que desde que son alumnos demuestran que tienen mucho talento, mucho ingenio, que son capaces de competir con proyectos en concursos internacionales, de ganar buenos premios. Tenemos también jóvenes investigadores que acaban de realizar sus posgrados, que tienen muchos deseos de hacer cosas por México, pero a veces escasean las políticas nacionales visionarias con un plan verdaderamente estratégico que funcione. Actualmente funcionan estas instituciones que apoyan proyectos como una ventanilla de un banco, donde alguien llega y dice, pues me gustaría hacer esto y necesito tanto, y le dan los recursos, y después si funcionó bien y si no funcionó tampoco pasa nada. Creo yo que con ese tipo de política no podemos seguir trabajando. Se necesita especificar metas, definir proyectos muy grandes donde se involucre el trabajo de investigadores, no solo de una institución, sino de varias instituciones. Hay que dejar atrás el trabajo individual de un solo plantel, de que 2, 3 personas de un tecnológico y se acabó. Tienen que ser proyectos incluyentes, con un buen equipo de trabajo, porque también es una manera más efectiva de supervisar y de vigilar que todos realmente hacen su parte, de exigirles resultados, de que nadie se retrase, de que todo se cumpla en fecha. Es mucho más complicado, pero ¿por qué lo digo? Bueno, en materia espacial ahora los proyectos son internacionales. Son contadísimos o ya nulos los proyectos que tiene la NASA en donde todo lo hace Estados Unidos. En todos los proyectos internacionales, los japoneses, los canadienses, los europeos, los rusos, los estadounidenses, cada quien aporta una parte, aprenden unos de otros y más que nada se vuelven responsables porque cada quien tiene que entregar su parte a tiempo y funcionando, y le beneficia a todos porque
las universidades de Japón, de Estados Unidos, de Europa, todas participan, las industrias, etcétera. Yo creo que en México tenemos que aprender a trabajar de esta manera, proyectos realmente que sean retos, con muchos problemas a resolver, en donde participen 10 o 15 tecnológicos y universidades y cada quien haga su parte, y allí se ve quién es quién y quién trabaja y quién no trabaja. Y por supuesto se necesita un árbitro, alguien que supervise, que sepa del tema, que sea responsable, y aquí es donde a veces también las cosas flaquean en México, porque tenemos recursos humanos que son la base, son los alumnos, los profesores, los investigadores, pero a veces ponen en los puestos políticos clave a personas que no saben absolutamente nada de ciencia o tecnología, que saben mucho de ciencias políticas, que saben mucho de derecho, que saben mucho de contabilidad, de administración de empresas, pero no saben nada de ingeniería, nada de ciencia, nada de tecnología, y por supuesto no son capaces, no tienen los elementos de darle seguimiento, de supervisar, de mejorar, de dar instrucciones, de que las cosas funcionen. Entonces son conceptos desde mi punto de vista que hay que analizar, hay que recapacitar, hay que reconocer que tal vez tenemos que corregir el rumbo. Muy bien, ahora la siguiente a lo mejor ya muchas veces se la han hecho, pero me gustaría saber cuál es su definición del miedo. ¿Usted qué le encuentra al miedo? ¿Para usted qué es? El miedo es algo que te sorprende inesperadamente, que no te lo esperas y que tienes que reaccionar y superarlo. Porque aquel que vive con miedo, pues no va a poder evolucionar como ser humano, no va a poder crecer. Sí se vale sentir miedo, temor, nerviosismo, pero nomás por un rato. Y después aprender a superarlo, meditar, reflexionar, tratar de encontrar soluciones, de buscar opciones, caminos, definir una estrategia. Y si ves que no te funciona, pues lo dejas, porque también existe el miedo al fracaso, el miedo a sentirse menos que otras personas. O sea, unos nacieron para ser buenos en algo, otros para ser buenos en otra cosa. Si algo no lo estás haciendo bien, reconoce que no lo estás haciendo bien y busca hacer otra cosa, donde te sientas mejor y donde realmente puedas hacer las cosas bien, ¿no? Pues yo tomando pues parte de la pregunta de mi compañera Perla, lógicamente todos los seres humanos tenemos una capacidad inmensa para imaginar las cosas, y si puedes imaginarlas, entonces tienes la capacidad de hacerlas. Es por eso que mi pregunta es la siguiente. ¿En cuánto tiempo la humanidad tendrá la real capacidad para colonizar otros planetas y qué tiempo nos queda, en tu opinión, para poder lograrlo? El ser humano tiene la capacidad de colonizar muchos planetas y muchas lunas, y lo va a hacer. Y al mismo tiempo va a aprender, seguir aprendiendo cosas, porque cada lugar que sea colonizado va a ser un lugar diferente al de la Tierra. Va a ser más difícil que cuando vinieron los europeos a colonizar América del Norte o América Latina o lo que tú quieras, porque pues finalmente se encontraban con las mismas condiciones que en Europa, o sea, aire respirable, agua líquida, ríos, frutos, animales, comida a su alcance. Obviamente tuvieron que pelearse un rato con los aborígenes, pero pues eso es punto y aparte. Realmente cuando tú quieres colonizar otro mundo, te vas a tener que adaptar al entorno donde la fuerza de gravedad va a ser distinta, la composición de la atmósfera va a ser otra, los niveles de radiación van a ser otros, los recursos naturales van a ser otros. Hay que aprender a procesar los minerales y todo lo que hay al alcance en la Luna, en Marte, en otros lugares. Prácticamente hay que sacar oxígeno de las piedras y buscar cómo conseguir fertilizantes.
La ingeniería química, la ingeniería metalúrgica, la ingeniería industrial van a tener un papel muy importante en la colonización de otros mundos. Y lo vamos a empezar a hacer muy pronto. La NASA piensa enviar seres humanos dentro de 20 años. Van a hacer misiones de exploración, como siempre ha sucedido en la historia del Homo sapiens, exploración, y ya después de algunas décadas comenzará la colonización, la transformación del entorno, enviar equipos, maquinaria para poder aprovechar los recursos naturales locales. Y todo esto va a llevar al menos unos 50 años. Pero yo creo que ya va a haber campamentos permanentes de seres humanos que pues vivan 2, 3, 5 años en Marte y después regresen. Algún día ya van a nacer allá, se van a quedar allá, no lo sé. Pero esto va a ocurrir más o menos a fines del siglo XXI. Muy bien, ahora enfocándonos a lo que es la vida, yo creo que pues todas las personas tienen una perspectiva diferente y obviamente cada ser individuo pues es diferente. Por lo tanto, me gustaría saber cómo cambió su vida. La vida de uno cambia mucho, dependiendo de las experiencias que vas teniendo. O sea, para alguien que jamás ha visto el mar, su vida cambia cuando lo ve por primera vez. Para alguien que se sube a un avión con temor, con miedo, sus perspectivas son otras después. Y para alguien que logra el éxito en lo que sea, conseguir un título universitario, abrir un negocio propio, convertirse en emprendedor, ganar un concurso, todo eso cambia tu vida porque te demuestra que tú eres útil, que eres capaz de lograr cosas. Y por supuesto ir al espacio también cambia tu vida, porque has conseguido un sueño, te has preparado, estás en un lugar donde pocos seres humanos han logrado llegar, te alejas de tu casa, la tierra, la ves desde otro ángulo, te maravillas de la tecnología del ser humano, de la grandeza del universo, de Dios, etcétera. Pero siempre quieres hacer más cosas. Yo creo que lo importante es no volverse conformista, siempre buscar nuevas actividades, nuevos logros, ¿verdad? Seguir creciendo. Como ustedes me van a entender, hay que pensar para servir y servir para triunfar. Si tú sirves, si tú piensas, si tú ayudas a los demás, si tú vas logrando las cosas, pues estás triunfando y eso te va a hacer feliz además. Entonces recuerden todos, pensar para servir y servir para triunfar. No pudo haber quedado mejor esa frase en esta pregunta. Pero bueno, la verdad es que yo en lo personal tengo mucho esta curiosidad. La verdad es que qué mejor que una persona que ya lo vivió nos responda esto. Y pues es una pregunta corta, pero supongo que la respuesta debe ser un poquito complicada por el aspecto de que hay muchos tabús y muchas diferencias en cuanto a religiones, de la cual pues no estamos hablando de ellos, sino simplemente es una pregunta pues que nace de la curiosidad. ¿Estamos solos en el universo? No. ¿De secas no? No, no estamos solos. Estoy seguro de que hay vida en muchos otros lugares del universo. Tal vez encontremos vida extraterrestre este mismo siglo, a nivel microbiano, pero vida. Y la vamos a encontrar ya sea en el subsuelo del planeta Marte o en alguna de las lunas de Júpiter o de Saturno, en este siglo XXI. No te puedo dar una fecha, pero va a ocurrir. Muy bien, para concluir mi parte, me gustaría saber cuál ha sido su mayor logro, tanto profesional como personal. Mi mayor logro: nadar contra la corriente. Y vaya que he nadado contra la corriente en lo personal, en lo profesional,
en muchos sentidos. Es una larguísima historia. Algún día escribiré una novela biográfica, la verdadera historia de Rodolfo, pero cada quien tiene su historia, cada quien tiene que luchar contra la corriente, y la vida está llena de altibajos. A veces te sientes mal, reniegas con tu entorno, contigo mismo, pero te tienes que levantar. Sí se vale sufrir, tener un poquito de dolor, pero no puede uno quedarse tirado, hay que levantarse, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Todos tenemos fuerza interior, todos tenemos la capacidad de recuperarnos y de aceptar errores y de reconocer fracasos, de aprender la lección de todo lo que nos va sucediendo diariamente y a seguir nadando contra la corriente, porque las cosas no son sencillas, pero aquellas que se consiguen con esfuerzo son las que más se disfrutan. Así que, jóvenes, me despido de todos ustedes, les deseo mucho éxito, les agradezco mucho a Dulce, a Dylan, sus preguntas, a toda la gente que nos ha recibido en este Congreso Internacional aquí en Tlaxcala, ¿verdad? Pues mis mejores deseos, sigan adelante y estoy seguro que la vida les depara muchas sorpresas y ustedes nos deparan a nosotros también muchas sorpresas con sus éxitos. Bueno, pues muchas gracias. Y recuerden, chicos, seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, pensar para servir y servir para triunfar.